impacto está teniendo el cambio climático en la biodiversidad? Según el reciente informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, IPCC, el aumento de olas de calor, sequías e inundaciones ya ha superado los umbrales de tolerancia de las plantas y los animales y ha provocado la mortalidad en masa de diversas especies. En América Latina, de acuerdo al panel de expertos, se proyecta que hasta el 85% de los sistemas naturales, especies de plantas y animales, hábitats y comunidades, para lugares ricos en biodiversidad en la región, se verán afectados negativamente por el cambio climático. Considerando esta amenaza, la biodiversidad fue uno de los sectores escogidos para el análisis del proyecto AdaptaClim en la región de Coquimbo. El proyecto es ejecutado por CEASA, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, en un proceso de co-construcción con el Comité Regional de Cambio Climático, COREC, de Coquimbo. Es importante señalar que este proyecto es realizado a solicitud expresa del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, financiado por GEF e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Soy María Laura Martínez, periodista del proyecto AdaptaClim, y tengo el honor de presentar a Pilar Pérez, secretaria técnica del Comité Regional de Cambio Climático en Coquimbo, COREC, y geógrafa de la Seremi del Medio Ambiente, y a Marcelo Rivadeneira, investigador titular del CEASA, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, para analizar cómo está impactando el cambio climático a la biodiversidad. Primero vamos a escuchar la visión desde la ciencia para luego tener la perspectiva del COREC e ir interactuando, digamos, entre los dos y dando esta visión de colaboración entre la ciencia y las políticas públicas, que es lo que se quiere lograr con el proyecto AdaptaClim. Cuéntenme, primero, ¿por qué es importante la biodiversidad para la vida en el planeta? Bueno, María Laura, hablar de biodiversidad es hablar de la vida misma. El concepto de biodiversidad va mucho más allá de simples conteos de especies. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos desde la diversidad de material genético, de genoma, de lo que ocurre dentro de las células, del ADN mismo, hasta los grandes ecosistemas áridos, el bosque del Amazonas, etc. Así que hablar de biodiversidad es hablar de la vida misma. ¿Y por qué es importante manejar este concepto? Es porque precisamente cuando amenazamos a la biodiversidad, algunos de estos elementos en alguna de estas facetas, la vida misma se ve comprometida. Pilar, ¿quieres agregar algo a...? Sí, lo que pasa es que estaba escuchando a Marcelo y claro, cuando uno desde el componente más ciudadano y desde la misma Seremía del Medio Ambiente nos toca muchas veces tener que traducir justamente con el comprendimiento del entorno. Entonces, claro, los niveles del conocimiento con respecto a la biodiversidad, muchas veces tanto personas como jóvenes se van a la especie o a una flor en particular, a aspectos de la biodiversidad, que es lo que tenemos a la vista, ¿no? Lo que nos pueda llamar mucho más la atención, más en zonas áridas como la nuestra, que tiene características particulares y muy específicas y especiales, lo que significa especies que se tienen que adaptar y vida que a lo mejor en escala no son tan llamativos como la biodiversidad al sur de Chile, ¿no? Donde podemos ver grandes formaciones de bosque, bosque siempre verde, y acá tenemos una vegetación y tenemos una biodiversidad que es particular, con características muy propias, ¿cierto? Que es lo que se denomina lo endémico, o sea, que son especies que habitan solo en esta área, ¿cierto?, de Chile,
y que además tienen adaptaciones que permiten también resistir justamente los impactos que muchas veces otro tipo de especies no lo puede asumir, como es el impacto, por ejemplo, de la falta de agua, ¿cierto?, asociado a varios años de sequía. Entonces, el entender y saber la importancia de la biodiversidad, como lo dice Marcelo, claro, tendríamos que saberlo también en sus distintos niveles, y de ahí la importancia de que la ciencia nos acerca a ese mundo más microscópico, más a esa fauna menor, o a lo mejor bacterias que viven en nuestra cordillera y que son parte, ¿cierto?, de sistemas que debiéramos conocerlo primero para sensibilizarnos y protegernos, y desde ahí vendría la otra línea, ¿no?, que es cómo impacta ante el cambio climático, que es lo más desconocido todavía. Justamente como mencionaste, lo importante de la región de Coquimbo en su alto endemismo es un tema que quería plantearles, porque muchas veces se piensa, claro, en las zonas del sur, que tienen como este bosque nativo tan rico, qué sé yo, pero la región de Coquimbo está señalado como uno de los puntos así de alta concentración de especies endémicas. Y por eso tiene una relevancia en el punto de la biodiversidad que no solamente es local, sino que también es nacional, podríamos decir, y planetaria, ¿no? Es exactamente, tal como como Pilar y tú decías, la región de Coquimbo, los ecosistemas terrestres de la región de Coquimbo contienen una tremenda diversidad de especies que son endémicas. ¿Qué son las especies endémicas? Son las especies que se ubican solamente en un lugar geográfico particular, en este caso la región de Coquimbo. ¿Qué significa eso? Que no habitan en ningún otro lugar del planeta. Y si las perdemos, se pierden para el planeta completo y no vuelven a aparecer, nunca más. Se pierde toda su historia evolutiva. Y aún más, hay cierto tipo de especies que tienen una historia evolutiva única, y que si se pierden, se pierde todo un linaje evolutivo que se puede haber originado hace millones de años en el pasado. Más aún, otra dimensión del estudio de la biodiversidad tiene que ver con aspectos funcionales, aspectos ecosistémicos. Quizás hay especies particulares, especies de bacterias que realizan cierto tipo de procesos químicos en el suelo que los hacen únicos. Y si las perdemos, ningún otro componente del ecosistema es capaz de reemplazarlo. Y ahí una sencilla pérdida de una pequeña especie puede tener efectos ecosistémicos catastróficos. Y es por eso que ustedes, como bien plantean, el estudiar la biodiversidad debiese ser algo mucho más integral. Y claro, ciertamente hay lugares donde uno puede realizar mayores conteos de especies, o esa biodiversidad es mucho más llamativa, mucho más visible, pero aún así en nuestra zona, en nuestra región, tenemos una biodiversidad tremenda. Tal como tú decías, esta es una zona caliente, es un hotspot de biodiversidad reconocido globalmente por la comunidad científica. Oye, ¿puedo interrumpir a Marcelo? Disculpa, Marcelo, desde que yo trabajo hace 14 años en esta región, y desde que llegué me dicen que la región tiene una de la mayor diversidad en temas de flora, en vegetación, de flora de tipo, cierto, nativa y también endémica. Y eso no está correlacionado a que a lo mejor en esta región existe una alta investigación sobre flora y vegetación. En el fondo tenemos disponible una buena cantidad, ¿cierto?, de información y de científicos que se dedican a esto, y por lo mismo, podemos decir que somos versus Atacama, o versus, ¿cierto?, la zona centro, mayor diversidad porque conocemos más lo que tenemos en esa materia, o por un tema de número, es lo que lo consulto. Sí, ciertamente, como tú dices, Pilar, si hacemos una relación, una correlación entre lo que se conoce científicamente y el esfuerzo científico que se realiza, generalmente esa relación es más o menos lineal. ¿Qué significa? Mientras más científicos tengo trabajando en una región, probablemente tiendo a reportar mayor cantidad de especies. Por algo, los ecosistemas asociados a países del primer mundo están tan bien documentados, porque hay mucha más gente y muchos recursos trabajando. Y ciertamente la región de Coquimbo es una de las regiones donde se ha realizado más investigación científica, particularmente en ecosistemas
áridos y semiáridos durante décadas. Pero dicho eso, hay otras regiones del país que también tienen una cantidad tan o más grande de investigadores y de investigación científica y no reportan una cantidad de especies, tanta cantidad de especies endémicas. La región de Biobío, por ejemplo, la región metropolitana. Aquí separando un poco las cosas, la alta diversidad de especies de flora y su alto endemismo tiene que ver más que nada con procesos ecológicos y evolutivos que han ocurrido y que ocurren todavía en la región. La región es un lugar, es un laboratorio natural espectacular para estudiar este tipo de cosas, porque ocurre en una transición climática. Aquí en esta región se acaba un poco el desierto de Atacama y comienza esta zona semiárida del ecosistema de matorral de Chile central. Claro, y aquí tenemos, en ese límite es donde ocurren cambios climáticos bien importantes, y es por eso que las especies han debido adaptarse a esas condiciones, han debido adaptarse a tener años muy secos y después más lluviosos, y más secos y más lluviosos. Eso genera un estrés ambiental que obliga a las especies en el largo plazo a ir adaptándose y a veces diversifican. A veces de una especie, después de cientos de miles o millones de años, aparecen varias especies nuevas, muchas de ellas endémicas. Y de esas especies endémicas o esos ecosistemas ricos en especies, ¿cuáles están bajo amenaza por el cambio climático? Bueno, en general, todo el ecosistema del matorral es un sistema que está amenazado, porque justamente como mencionaba, este aspecto de que la región esté en una transición climática implica que los cambios climáticos proyectados a futuro van a tener un impacto extremadamente grande. Los modelos con los que contamos en la actualidad, los modelos climáticos indican que va a haber un incremento en la aridez de la región, van a seguir reduciéndose las precipitaciones y eso va a generar un tremendo estrés sobre todas las especies que viven acá en la región. Claro, y probablemente muchas de ellas no sean capaces de adaptarse a las nuevas condiciones de hiperaridez y podrían incluso desaparecer. ¿Pero hay algún nombre que podamos dar? ¿Alguna específico? No sé, alguna, por ejemplo, lo que pasa en el Fray Jorge, un ecosistema tan rico. El caso de Fray Jorge lo pongo aparte claro, porque claro, el bosque de Fray Jorge no es parte del sistema, semiárido, es más bien es un bosque relicto con características de bosque valdiviano. El origen mismo es todavía discutible, no se sabe si es parte de este bosque valdiviano o es un relicto mucho más antiguo, de millones de años. Pero ciertamente el futuro del bosque de Fray Jorge es incierto. No sabemos si va a haber un incremento en las condiciones de aridez locales en ese punto, o incluso podría verse beneficiado, porque otro de los posibles cambios asociados al cambio climático es que puede que se incremente la nubosidad costera. Si se llega a incrementar la nubosidad costera, son buenas noticias para el bosque de Fray Jorge, porque se mantiene, vive de la nubosidad. Gracias a la nubosidad costera, a esa camanchaca que logra avanzar hacia el bosque y se queda ahí atrapada gracias a esas condiciones microclimáticas. Y no solamente hemos visto la disminución de ciertas especies o especies amenazadas, digamos, sino que también hay cambios en la distribución de estas, como es el caso de las medusas y de la fragata portuguesa en las playas. ¿Por qué ocurre este cambio de distribución y qué consecuencias podría tener? Claro, ahora nos movemos un poco a los ecosistemas marinos, para los cuales tenemos un nivel de conocimiento un poco menor de lo que podría suceder en los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas marinos de la región también son extremadamente peculiares. No tenemos estos niveles de endemismo tremendos como en ecosistemas terrestres, pero sí ciertamente hay condiciones particulares únicas que tiene la región. Estoy pensando particularmente en la zona del archipiélago de Humboldt, donde está la isla Damas, el Choros,
donde tenemos una concentración de especies de interés y de conservación marina muy, muy importante. Hay poblaciones de ballenas, hay poblaciones de delfines nariz de botella, pingüinos de Humboldt, yunco, hay muchas especies de vertebrados marinos que son extremadamente importantes desde el punto de vista de la conservación y que tienen un hogar permanente en esa localidad. Obviamente, si cambian las condiciones climáticas, las condiciones de temperatura del mar, la productividad, que es lo que se sospecha de acuerdo a los modelos que existen en la actualidad, podrían ocurrir cambios importantes en esas poblaciones. Muchas de ellas podrían desaparecer y, como tú bien dices, otras especies podrían efectivamente aparecer y las especies que aparecerían o aparecerían más frecuentemente no necesariamente van a ser tan carismáticas como los delfines y las ballenas. Estamos hablando de las medusas, como esta medusa, esta agua viva que tanto nos molesta cuando vamos a la playa, o incluso la fragata portuguesa, que le dicen medusa, no es una medusa, es un pariente, sifonóforo. Pero claro, la fragata portuguesa, claro, eso ya no es solo una molestia, hay una amenaza para la salud pública, puede generar irritaciones muy, muy dolorosas, incluso hay casos citados de gente que ha fallecido en otros países asociados a las picaduras de la fragata portuguesa. Y los últimos modelos que hemos realizado en nuestros estudios indican que podría haber un incremento en la presencia de tanto esta agua viva como la fragata portuguesa en diferentes partes de la región. María Laura, si me permites complementar a lo que plantea Marcelo. Te iba a preguntar justamente el impacto en el turismo, por ejemplo. Claro, o sea, antes de cambiar el tema del turismo, porque queda en el aire la sensación de que no hay mucho conocimiento sobre especies o impacto en especies específicas, ¿cierto?, para la región de Coquimbo. Y en eso, esa percepción, y lo hemos hablado a propósito del proyecto que estamos ejecutando, claro que es así de preciso, o sea, investigación científica aplicada para saber cómo impacta a la especie X, cómo impacta, por ejemplo, a las manadas de guanaco en la cordillera, el cambio climático, no se ha llegado a ese nivel de impacto. Lo que sí se ha hecho es tener el análisis a nivel nacional, nivel país, a través del Atlas de Riesgo Climático, que es el ARCLIM, en donde se detectan las principales cadenas, ¿cierto?, con las amenazas, vulnerabilidades, ¿cierto?, en relación al riesgo que tienen esos ecosistemas. Entonces, sí hay información disponible a nivel país y también de esta región sobre cómo impacta el cambio climático en flora y fauna terrestres en la región de Coquimbo. Y eso se puede acceder libremente, se pueden descargar los mapas, ¿cierto?, que finalmente es una conjunción de variables que está basado obviamente en cálculo científico, que ahí a Marcelo también le hace parte del equipo regional, en lo cual están analizando, ¿cierto?, algunas cadenas, y en donde al afectar un ecosistema como el terrestre, o como por ejemplo los cursos de río, el agua, al disminuir el agua, claramente vamos a estar afectando tanto peces, crustáceos, todo lo que son los macrófitas, ¿cierto?, a nivel de algas. Entonces, no existe, y lo que está, digamos, el gran desafío que se tiene, como tanto en la política pública como a nivel científico, es analizar justamente esta, como bien yo dije, cadenas, cómo estos están encadenados, estos impactos, ante la pérdida, por ejemplo, de sistemas naturales tan delicados como lo que ocurre en la zona de humedales o en las zonas costeras, de una alta fragilidad, y especies que viven de esta humedad costera que a algunos en verano no les gusta mucho, pero que son muy importantes para la vida. Y ahí, por eso que igual vamos al tema del turismo, porque claramente el turismo, que es una de las actividades económicas importantes para la región, es un turismo de playa, de sol y arena, como le llaman, ¿cierto?, algunos. Y a lo mejor aquí viene una oportunidad, porque el cambio climático no es tan negativo, viene una oportunidad de empezar otro tipo de turismo, más responsable, más consciente sobre la cantidad de agua que necesitamos, de conocer a lo mejor los valles interior, de ir conociendo la precordillera, pero también una corresponsabilidad tanto de los operadores turísticos como de la autoridad, de que no se puede, ¿cierto?, desarrollar un turismo de piscina, que se puede desarrollar un turismo donde la demanda del agua sea mayor.
Eso significa que está dentro de las acciones que se pueden llevar a cabo para la adaptación del turismo en este caso. O sea, exactamente, tú le has dado tanto de adaptación como mitigación, porque las actividades turísticas y cierto, uno tenía, cuando, no sé, conversaba con profes de la universidad hace años atrás, decían que el turismo era como la actividad económica verde, pero resulta que la cantidad de personas que hoy en día visitan las áreas marinas, ¿cierto? El sector norte de la comuna, que están altamente famosas, demanda, ¿cierto?, de el poder alojar, el poder alimentarse, esto genera residuos, genera demanda de agua. Entonces, claro, la adaptación tiene que ir también de la mano con tomar medidas que mitiguen nuestros efectos, que tiene que ver, ¿cierto?, con el uso de combustible, con lo que significa, ¿cierto?, que la capacidad de carga de estos espacios, de estas áreas naturales o también de las ciudades, tienen límites, ¿no? Y esos límites también tienen que ser abordados con una estrategia también de mitigación, no solamente de adaptarnos a este turismo más responsable y consciente desde aquellos que entregan servicios, desde los operadores y de la cantidad de personas que visitan un lugar, porque eso genera saturación y también las especies se comportan. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno va a orilla de carretera y visita el sector del área marina, ¿cierto?, allá en Los Choros, de encontrarse con zorros en el camino esperando casi un poco más y les falta, ¿cierto?, que estén ahí con un cartelito y con su merienda esperando que los alimente. Entonces, el impacto que podemos generar a esta intervención en comunidades donde no lo están pasando bien en materia de agua, en los sectores precordilleranos. Entonces, para como redondear la idea, sí está reconocida la pérdida de flora terrestre y también de fauna terrestre asociado a qué, justamente a la pérdida de vegetación natural, ¿cierto?, que nuestra zona la ha estado experimentando en los últimos 30 años, que es lo que se ha estudiado a través de este atlas climático, y que este margen o estas condiciones en las que se pueden adaptar, por ejemplo, esta vegetación, está obviamente determinada por la cantidad de precipitación o por la cantidad, ¿cierto?, de capacidad de que estas especies se adaptan a estos niveles de precipitación, porque hemos sido desierto por cientos de años, pero nos estamos convirtiendo aún más ya en mayor desierto. O sea, éramos semiáridos, ahora ya vamos al árido completamente, y eso ahí hay un riesgo. Y eso es lo que es importante que se entienda, de que sí existe riesgo para las especies vegetales, para los animales y por supuesto para toda la vida que se genera en nuestros cursos de agua. Y para ir cerrando ya, ¿cómo hacemos, cómo nos adaptamos con el foco en la biodiversidad, que es algo que se está considerando en Adapta Clean con tanta relevancia, digamos? Ay, no sé, Marcelo, ¿cómo lo ves tú desde la academia primero? Aquí las medidas de mitigación y adaptación tienen que ser pensadas de forma conjunta entre la ciencia, entre los tomadores de decisión, las autoridades y la gente. No hay una única receta, creo yo, un poco para que la gente perciba cómo podría ser el futuro si es que los escenarios más pesimistas de cambio climático se cumplen. Eventualmente nos convertiríamos en la región de Atacama. Imagínense ese paisaje aquí de aquí a algunas décadas más, si es que esos modelos son tan pesimistas se cumplen. Y claro, si la gente que ha visitado la región de Atacama sabe que es considerablemente más árida y que tiene especies que no están acá, así que probablemente mucha de la biodiversidad se pierda o incluso avance hacia el sur. Porque, ¿qué significa? Que la quinta región quedaría como la cuarta región. Todo se iría redistribuyendo hacia el sur. Así que quizás no todas las especies endémicas de acá se pierdan, sino que se redistribuyan. Frente a eso no hay mucho que hacer. Las noticias para la industria agrícola no son tan buenas, y ahí probablemente ellos van a tener que pensar en adaptar cierto tipo de cultivo a las condiciones de limitación de recurso hídrico. Por ejemplo, la industria del turismo también va a tener que repensarse
desde diferentes perspectivas. En el ámbito marino, si es que empiezan a llegar más medusas, bueno, ¿qué haremos? Vamos a tener que hacer planes de vigilancia, vamos a tener que pensar como en algún tipo de sistema de alerta preventiva, de limpieza continua del borde costero, si vamos a tener más presión de turistas también, por lo que decía Pilar, vamos a tener que pensar mucho mejor en términos de la educación o minimizar los impactos de estos turistas sobre el borde costero. Así que yo creo que hay que sentarse a conversar una vez que la ciencia está relativamente decantada acerca de posibles medidas que no van a ser una, tiene que ser un paquete completo de medidas destinadas a ir mitigando los efectos, y nosotros también como seres humanos adaptarnos a estas nuevas condiciones. Sí, claro, sí, súper bien. Sí, lo que plantea Marcelo es como el gran desafío de los problemas que estamos enfrentando, ¿cierto?, ante la escasez hídrica, son problemas reales. Y eso demuestra de que hay desigualdades territoriales, que hay personas que tienen menos acceso al agua, como hay personas que pueden sostener, como yo te comentaba recién, ¿cierto?, una gran piscina y hacer negocio a través de cabañas, y yo he visto, por ejemplo, comunas como en Paihuano, donde sigue aumentando, ¿cierto?, la parcelación y la construcción de piscinas. Y yo digo, ¿cómo las vamos a llenar si por un lado no tenemos nieve de reserva? Se pronostica, ¿cierto?, y se modela, ¿cierto?, años también de prolongación de sequía, pero por otro lado hay comunidades donde no reciben agua potable ni siquiera para su consumo familiar, que es el caso de toda la agricultura familiar y los que se dedican a la ganadería, ¿cierto?, menor en la provincia de Limarí y el Choapa. O sea, estamos hablando de 24.000 o casi 25.000 personas que reciben agua potable de camiones aljibes. A eso me refiero con desigualdades. Entonces, la política pública y la política social no es solo desde lo ambiental. Por eso que se tiene que trabajar conjuntamente de cómo se da solución y que se pueda acceder a un agua de consumo, ¿cierto?, preferente para las personas. Y claro, eso poder también sostener un modelo de desarrollo que finalmente tiene que ir de la mano con el respeto, ¿cierto?, al entorno, a la biodiversidad, que conjugue con sus comunidades locales, donde el sector turismo, la agricultura, ¿cierto?, y nosotros quienes vivimos en las ciudades abrimos una llave y pagamos la cuenta, quienes podemos pagarla. Entonces, ese es lo importante, es saber lo que tenemos, conocer y que la ciencia siga desarrollando, ¿cierto?, investigación aplicada a las necesidades reales y soluciones tecnológicas. Hoy se requiere hacer eficiencia hídrica con urgencia y transformar el tipo de riego, transformar el tipo de consumo y educación, que creo que también lo dijo también Marcelo. Necesitamos reeducarnos tanto en la política pública como a nivel de comunidades para tener este cambio de paradigma, porque el agua no es algo que podamos nosotros manejar ni controlar ni hacer llover, o que caiga nieve en este caso. Nosotros necesitamos nieve en esta región. Claro que sí. Bueno, seguiremos profundizando este tema en otros podcasts más adelante también. Y por todo lo que hemos hablado, es evidente la relevancia de realizar este diagnóstico, considerando a la biodiversidad entre los sectores prioritarios del futuro plan de adaptación. Agradecemos a Pilar Pérez y Marcelo Rivadeneira por aportarnos su conocimiento y visión en este trascendente tema. No hay tiempo que perder en cuanto a avanzar en las medidas para la adaptación climática. Por eso es tan importante el trabajo de co-construcción que realiza el SEASA y el COREC, Coquimbo, en el proyecto AdaptaClim. Muchas gracias a ambos por su participación en este podcast. Gracias a ustedes. Gracias a ti por la invitación. Identificar y estudiar los riesgos que genera el cambio climático es clave para un futuro sostenible en la región de Coquimbo.